Hasta las 2 de la tarde te vamos a estar haciendo compañía y te vamos a mantener al tanto de cuándo llega la tormenta. Hay alerta, así que atentos con eso. La temperatura está bastante alta a esta hora y por la época del año en la que estamos. 24 en este momento. Hay muchísima humedad en la calle. Y esto es porque justamente se vienen las tormentas. Pero vamos a ir desandando ese camino con ese en cualquier momento. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, buen día. Buen día para todos. Muy buenos días. ¿Cómo viene la agenda internacional en el día de hoy, Mauro? Qué buena pregunta, porque es una incógnita. Es una incógnita. Decíamos, el lunes empezó el Proyecto Libertad, que era el operativo, entre comillas, que no lo llamaban operativo de Estados Unidos, que fue suspendido por Donald Trump porque dice que ahora se puede llegar a negociaciones a buen puerto con Irán para hacer un memorándum para terminar la guerra, pero que si no lo hacen los va a volar. Volar en el sentido de kaboom, como es Donald Trump. Así que estamos en una situación de incertidumbre total y que absolutamente nadie entiende al presidente de los Estados Unidos de América. Ni él mismo se debe entender a esta altura, ¿no? Euge. Vamos a hablar de la mejora en la calificación que hizo una calificadora de riesgos internacional para la Argentina y te voy a contar un poco cómo va a afectar si de repente vos tenés alguna inversión minorista, ya sea en algún bonito o en esto que se llaman los fondos comunes de inversión, la cuenta remunerada, lo que rinde todos los días un poquito tu plata si la tenés ahí estacionada. Bueno, te voy a contar cómo mejora esto y qué significa en términos de la salida de los mercados, la famosa salida de los mercados que está esperando el gobierno. Barbie. Bueno, quiero presentarles una nueva figura dentro de lo que es el universo audiovisual, no solamente de Argentina, que es donde nos vamos a enfocar hoy, sino en Hollywood también, y tiene que ver con la coordinadora de intimidad. ¿Qué pasa cuando hay que hacer alguna escena? Sí. Más allá de besos, que tenga un poquito más de intimidad, y hay cierto pudor. Hay una persona que es coordinadora de intimidad. Es algo nuevo, son varias, y se están reclutando y se están perfeccionando, y hay distintos objetos para que no haya contacto físico entre actores, actrices. Entonces vamos a contar un poquito de eso. ¿Por qué si están coreografiadas las peleas, las luchas, y no pasa lo mismo con las escenas de intimidad? Porque muchas veces hay actores o actrices que les da vergüenza estar con otra persona, por más que sea un compañero, en esas situaciones. Sí, es un compañero, pero no es tu pareja. Exacto. Entonces, bueno, vamos a presentar un poquito quién es y cuál es la tarea que hace en cada rodaje. A desnudar un poco cómo se hacen esas escenas. Sí, todo esto surgió desde el Me Too, desde aquel movimiento, ¿eh? Es algo actual. Muy reciente y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando algún actor, actriz, director se pasó de la línea, la otra persona se sintió así como amenazada en su vulnerabilidad, entonces dijeron, bueno, vamos a tener que modificar el staff de gente que trabaja en el audiovisual. Y vamos a estar hablando, por supuesto, también del nuevo disco que se viene de los Rolling Stones. Recién hablábamos un poquitito en el pase, pero hablaron ellos, estuvieron los Stones después de que anunciaron el lanzamiento del disco para el 10 de julio, dieron una entrevista y hablaron acerca de los invitados, hablaron de las cosas que se vienen, y van a estar con Jimmy Fallon, pero van a estar los tres separados. Hoy, mañana y pasado van a estar cada uno, Ron Keith y Keith Richards. No, y Mick Jagger. Ahí está. Como los dije en orden inverso, ok. Hoy va a estar Mick Jagger y después van a pasar Ron y Keith Richards. Van a estar separados, así que se especula que no va a haber una canción en vivo tocada, porque por eso decidieron ir cada día uno distinto. Claro. Pero hablaron y contaron un montón de cosas y un montón de perlitas de este disco que se viene para el 10 de julio y que nos mantiene a todos muy contentos, porque los Stones nunca se fueron y siempre están de regreso. No se jubilan nunca, ¿no? No se jubilan nunca, no se jubilan nunca. 10:38 de la mañana, en un ratito actualizamos los datos del tiempo. Atención porque se vienen las tormentas. En un ratito también actualizamos cómo está el tránsito, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los egresos y en los ingresos. Pero ahora vamos a escuchar un poco de...
ves en todo el mundo en 979now.com, también en nuestro canal oficial de Twitch y en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encontrás como @979now, en el canal 85 de Flow. También nos ves ahí, te puedes descargar nuestra app para que te hagamos compañía durante todo el día. Estés donde estés, ahí también nos podés ver y escuchar. Y está disponible tanto para Android como para iOS. Las redes sociales son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar 102.7 y si nos querés mandar tu audio, 1180 600 979. 1180 600 979. 10:43 de la mañana, actualizamos cómo están las cosas en la calle, cómo está el tránsito. Romy, buen día. Buen día, Ele. Es una mañana bastante complicada dentro de Capital Federal. Vos sabés que al momento ya tenemos 12 choques, o sea, una docena de siniestros viales dentro de la ciudad. En estos momentos una colisión de 2 autos en autopista de Lepiane, esto es a la altura de General Paz, sobre el puente en sentido a Capital Federal. La circulación está reducida y hay demoras. Además siguen los retrasos sobre la traza de General Paz, es por el triple choque que se dio más temprano a la altura de Lugones en sentido al centro porteño. Una Panamericana bien saturada entre Márquez y Tames, mano a la ciudad de Buenos Aires, y se acaba de cerrar la salida de Avenida Jujuy de la autopista 25 de Mayo, mano al centro. Esto es por obras. La alternativa es utilizar Boedo o bien continuar hasta Avenida Entre Ríos. Atentos los usuarios de la línea de subte D que hace Congreso de Tucumán Catedral, está operando con demoras y el tren de la costa sigue interrumpido hasta el viernes inclusive. L. Muchas gracias, Romy. Hablamos en un ratito. Chau, chau. Hasta luego. Del tránsito a cómo está el tiempo, porque hoy una de las noticias más importantes es esta alerta que rige sobre varias zonas de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con las tormentas que se avecinan. Hay mucha humedad y la verdad que está bastante pesado el ambiente. 24 es la sensación térmica en este momento, pero quien más sabe de esto y quien nos va a decir la posta, qué es lo que va a pasar en las próximas horas, es nuestro querido Ezequiel Marcusi. Hola, Eze, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Qué tal, equipo? Bueno, y ya son inminentes, las precipitaciones ya están ingresando por zona oeste, hay algunas tormentas fuertes en la zona de, Saladillo, Lobos, también algunas sobre el Río de la Plata, así que, bueno, ya en un rato vamos a tener algunas precipitaciones por el centro de la ciudad de Buenos Aires, después va a haber un mejoramiento temporario y hacia la tarde y noche, podemos extenderlo también hasta la madrugada, bueno, ahí sí la chance de tormentas fuertes, bien fuertes, así que bueno, a estar atentos. La alerta que rige sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores es a partir de la tarde y hasta la madrugada. En la madrugada es cuando, por ahora, se estima que los fenómenos puedan ser los más importantes de las próximas horas. La alerta por lluvias y tormentas igualmente se extiende a gran parte de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. También ahora sobre el sudoeste bonaerense hay lluvias y tormentas importantes. Y de a poco se va armando esta ciclogénesis de la que venimos hablando hace varios días. El impacto va a continuar desde hoy con lluvias y tormentas, se va a extender desde hoy con lluvias y tormentas y se va a extender por lo menos hasta la mañana del sábado. Primero con lluvias y tormentas, después vamos a terminar hablando de viento muy intenso en gran parte de la región. Así que bueno, ahora los que salgan afuera, los que tengan que salir a trabajar y demás, si no salieron todavía, paraguas, va a haber algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas, después un mejoramiento temporario, continúa el calorcito, estos 23, 24 de máxima que esperamos, y hacia la tarde-noche, y especialmente en la madrugada, lo más intenso. O sea que las temperaturas va a seguir manteniéndose en estos niveles a pesar de la lluvia, hoy. Claro, hoy, porque y con esta humedad. Lluvias y tormentas se da dentro de aire cálido y húmedo, que todavía vamos a permanecer ahí, pero a partir de esta noche ya se va a notar el viento cuando rote al sur, y en el transcurso de mañana van a ir cayendo las temperaturas. Las temperaturas máximas van a estar en la madrugada y después en la tarde van a seguir bajando y nos esperan jornadas de mucho frío las próximas. Así que piensen en tener los abrigos a mano. Gracias, Eze. Hablamos en un ratito también. Hasta luego. Hasta luego. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Querido Mauro Embe, ¿dónde está el mundo de hoy? Bueno, está una vez más mirando al estrecho de Hormuz y también mirando a Washington. ¿Por qué? Porque quien está comunicando absolutamente todo lo que pasa, como desde el inicio de la guerra, es Donald Trump, que si bien manda a sus colaboradores, él es
el principal comunicador. ¿Por qué es importante lo que está pasando ahora? O más bien, hace un mes y medio hubiese dicho por qué es importante. Ahora digo por qué podría ser importante. No lo pongo en potencial porque no es la primera vez que uno dice que el conflicto va a terminar, pero frente a lo que el lunes había anunciado el presidente de los Estados Unidos, que iba a iniciar este proyecto Libertad para escoltar navíos por el estrecho Hormuz, ¿no? Para evitar, en todo caso, los disparos de Irán o contrarrestarlos, cosa que los barcos no hicieron, no pasaron por el estrecho Hormuz, no solo porque no confiaban en que Irán no atacara, sino por el problema que ya hablamos de la póliza de seguro, que no le cubría un potencial ataque iraní. Donald Trump 2 días después lo canceló, o al menos lo suspendió. ¿Por qué lo suspendió? Porque dice que Irán está en negociaciones con Estados Unidos y que le habría devuelto la propuesta, ¿no? Que le había enviado originalmente Irán a través de Pakistán, y que estarían pensando en un memorándum. Frente a esta situación, no solo que en su propia red social, la verdad social, Truth Social, puso, asumiendo que es verdad lo que dice Irán y que han accedido a lo que nosotros dijimos también, que se va a abrir el estrecho Hormuz y que el bloqueo va a continuar hasta que se firme un memorándum, podemos decir que la guerra está pronta a terminar. Pero también dice, si no lo hacen, el bombardeo va a volver a empezar y va a ser, lamentablemente, mucho más alto y con mayor intensidad que antes. Una vez más, golpeando y negociando. No, te golpeo, te amenazo y también negocio. Cosa sí, que... pero también entre líneas no se lee como un... Ya está, me rindo, yo tengo que salir de este conflicto y me urge salir de este conflicto, por lo cual digo lo que digo, pero como que las amenazas no suenan tan creíbles. Bien. Como sonaban hace un mes atrás. Frente a esta situación, en una conferencia, justo el día de ayer fue un día muy tumultuoso para Estados Unidos en cuanto a las conferencias de prensa, no salieron del todo bien y se notó tanto a Donald Trump como Marco Rubio, el secretario de Estado, que también de otra conferencia de prensa, bastante molestos, y esto dijo Donald Trump. Puedo decir esto, Irán quiere hacer un trato. Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un respeto tan grande y luego salen en televisión y dicen, no hablamos con el presidente, no lo hicimos. Acabo de hablar con ellos, no hablamos con el presidente. Así que juegan juegos, pero déjenme decirles, quieren hacer un trato. ¿Y quién no lo haría cuando tu ejército ha desaparecido por completo? Podríamos hacerles lo que quisiéramos. ¿Quién no querría? ¿Qué le pasa a Donald Trump? No entiende cómo se juega el juego en Medio Oriente. Porque en Medio Oriente no van a admitir nunca que están hablando con el presidente de los Estados Unidos. Porque el gobierno de Irán, si lo hiciera, se estaría hundiendo a sí mismo frente a su población, que muy contenta con el gobierno no está. Sumando a potenciales aliados, ¿no? Por eso siempre hay un doble diálogo. Lo mismo que dijimos que ya en Medio Oriente es muy común que después de un acuerdo cese al fuego, todos quieren tener la última palabra y que van a tirar un misil más después de que termine el cese al fuego. Porque esas son las reglas. Y Donald Trump ya está harto. Ya está harto porque van 2 meses, él no juega de esta manera, y también de una advertencia que es la siguiente. Deberían ondear, son muy orgullosos. Tal vez no veas una bandera blanca, pero en esencia eso es lo que ya son. Deberían ondear la bandera blanca de rendición. En el hockey sobre dedo dicen uncle, tío, ¿no? Le dice, ¿cuándo van a gritar uncle? ¿Cuándo van a gritar me rindo? Eso es lo que espera Trump. Y es muy difícil que el régimen de Irán diga me rindo, sobre todo públicamente. No se pueden rendir públicamente. Ese es el problema. Creo que les pasa lo mismo a los dos lados. Ah, sí, por supuesto, está hablando del mismo Como que, también. claro, está hablando del mismo también en decir, porque él extiendo el cese al fuego, extiendo esto y pongo en pausa esto que mencionabas antes. El proyecto Libertad. El proyecto Libertad en el estrecho de Hormuz. Porque estamos negociando, pero en lo tangible no sucede nada distinto. No. Y si él dice que Irán tiene que levantar la bandera blanca y no lo va a hacer, Estados Unidos menos. Y menos Donald Trump. O sea, ¿cómo Donald Trump se va a rendir frente al régimen iraní? No lo puede hacer. No lo puede hacer porque ahí sí pierde la elección. Porque el núcleo duro, que ya está enojado por la guerra, va a estar mucho más enojado si Estados Unidos se rinde. Es un bloqueo sin salida, que esperemos que este potencial memorándum para terminar la guerra pueda finalmente, al menos, que sea el estrecho Hormuz. Digo, que puedan pasar los más de 1.600 barcos que están esperando entrar y salir en mares aledaños también. Son 380 más o menos que están esperando pasar literalmente, y en mares aledaños 1.600 naves. Esto no puede seguir así. El mundo se va a resentir, y muy fuerte, si esto continúa de esta manera. Sumada a esta situación, hay que decir lo siguiente. Estados Unidos durante todo el conflicto aumentó sustancialmente sus exportaciones de crudo, llegando a 5.2 millones de barriles diarios. Pues Estados Unidos también es uno de los mayores exportadores de petróleo y también importadores.
Pero ¿qué pasa? Cuando exporta petróleo, reduce el stock que tiene. Estados Unidos es un país que prefiere usar los recursos del otro antes que los propios. Sí. Es lógico, ¿no? Entonces, está reduciendo su stock disponible, ¿no? En caso de emergencia, como suele tenerlo, y también, por supuesto, la importación, porque está exportando, le da ganancia, sí. No sé si es sostenible a lo largo del tiempo. Y sumado a eso, ¿quién está en Beijing ahora? El canciller iraní Abbas Araghchi. El canciller iraní se fue a ver al presidente Xi Jinping, al país que es el mayor comprador de la energía iraní del mundo. Por supuesto, para dar una imagen, bueno, mirá que estamos con China, le dicen a Trump. Claro. No estamos solos, China está con nosotros, nos puede presionar, pero nosotros también podemos presionarte a través de China, por supuesto que sí. Hay que recordar que Donald Trump va a viajar ahora. Ah, te iba a preguntar Va a eso. viajar Trump a tenía- mediados de mayo también a China. Fíjense cómo todo de repente, o sea, China terminó siendo el centro, una Sí. vez más. Mirando así de reojo sin meterse demasiado, termina siendo el centro. Pero todos lo van a visitar. 100%. ¿Qué pasa con el almacenamiento de petróleo en Irán? Que también esa era Sí. una de las trabas que tenía Irán. Sí, ¿por qué? Porque si bien redujo su producción, Sí. está llegando al tope del almacenamiento. Y si no tiene dónde almacenar, van a tener que empezar a derramar. Porque si frena la producción de crudo, esas máquinas se rompen, entran en un proceso donde va a ser muy difícil reactivar la producción después. Por eso también tiene un tope en cuanto a lo temporal para un margen para seguir negociando que cada vez es menor. Gracias, Mauro. Se acaba de escuchar, eso fue un trueno, ¿verdad? Sí. Yo pensé que fue un micrófono, pero no fue un trueno. Y está lloviendo. Fue un trueno, empezó a llover. Empiezan estas tormentas que recién nos decía. Empezó a llover con todo, no fue un chaparroncito. Empezó a llover muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Recién te lo contaba ese. Y fue así, tal cual como él lo contó. Las tormentas más fuertes se van a venir a la noche. Ahora va a haber este tipo de lluvias fuertes. Durante la tarde se espera que haya un leve mejoramiento. Van a seguir las temperaturas altas, rondando los 20 grados. Y a la la humedad noche. Y la también. humedad, como odiamos la humedad. Y a la noche se vienen las tormentas fuertes. 10:55 en todo.
979. 979now.com, ahí nos ves en todo el mundo. También te puedes unir a nuestro canal oficial de YouTube y de Twitch, @979now. Nos ves en el canal 85 de Flow. También te puedes descargar nuestra app donde nos ves y nos escuchás. Está disponible tanto para Android como para iOS. Todas nuestras redes sociales son iguales, así que nos buscás y nos encontrás como @979now. Si estás en Pinamar, 102.7. Y si estás manejando, estás en la calle, estás trabajando y nos querés mandar un audio, queremos ver cómo te trata este diluvio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, te comunicás con nosotros al 11 80 600 979. 11 80 600 979. La Cardeus Colchones y Somiers está en un mes hot, con beneficios increíbles, con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. En la Cardeus podés aprovechar hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. En la tienda online, en locales, en venta telefónica o vía WhatsApp. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now, 97.9. 11:02 en esta mañana lluviosa, en este momento, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde estamos parados? Arrancamos con nuestra primera ronda de noticias. Arranco con vos, Barbie. Bueno, ahora el 12 de mayo y hasta el 23 se va a llevar a cabo en Francia, en Cannes, el Festival de Cine, uno de los más importantes de Europa, por supuesto, y habrá un argentino allá, porque siempre nos gusta que haya un argentino en la alfombra roja, esas cosas que nos da de patriotismo. Y además es muy histriónico y siempre luego salen fotos de él saltando, haciendo algún tipo de acrobacia. Es Leo Sbaraglia, que va a estar, por supuesto, como protagonista de Amarga Navidad, la película más reciente de Pedro Almodóvar. Es la segunda que hace con Almodóvar. ¿Te acordás que Dolor y Gloria fue la película en donde debutó con él y estaba Antonio Banderas y tenían una historia ahí, un romance entre ellos? Bueno, acá es protagonista junto a Aitana Sánchez Gijón. Abro paréntesis, Aitana, que es una actriz española bellísima, que todos estos días se ha hablado de su romance con Max Iglesias, actor al que le lleva a ella unos 15, 20 años. Nada, está muy bien. Apoyamos acá. Para el amor no hay edad. Por supuesto que no. Bueno, ellos dos son los protagonistas entonces de Amarga Navidad, esta historia que aquí va a llegar a Argentina el 28 de mayo. O sea, a fines de este mes vamos a conocer esta nueva historia que cuenta Pedro Almodóvar y además va por la Palma de Oro, es decir, a la sección oficial, a la competencia más importante de largometraje, a ver si se llevan el premio máximo. Hermoso, estaremos atentos a todo lo que pase ahí. Euge. Descuentos de ANSES para jubilados pensionados, también para beneficiarios de AUH y otras asignaciones universales.
Esto es el programa que está todos los meses, pero que en esta ocasión se amplía la red de beneficios. Hay más de 7.000 comercios adheridos y son reintegros que parten del 10% en supermercados. Hay algunos comercios de limpieza, perfumería, dependiendo el rubro, que pueden llegar hasta 20%, y es con la tarjeta de débito. Y esto es importante, porque la tarjeta de débito que está asociada a esa cuenta en la que se cobra la jubilación es la que tenés que usar en el supermercado para poder hacer tu compra, tener el descuento y tener el beneficio. Hay supermercados que le suman algún beneficio también para jubilados. Hay bancos que también suman algún beneficio para jubilados, entre 5%, 10%, dependiendo del supermercado, dependiendo el banco. ¿Qué es lo importante de esto? De vuelta, usar la tarjeta de débito donde lo cobrás los haberes. Sí. Verificar en el momento en el que vas a pagar a la caja si el monto se aplica como reintegro. Hay algunos beneficios que se acreditan hasta 7 días después, o sea, también hay como que ir monitoreando la cuenta o que alguien te ayude a monitorear si está ese reintegro. Y hay que buscar también los días de promociones. Como decía, algunos supermercados tienen días especiales, tipo martes jubilados, por ejemplo, en el que se le agrega un reintegro a ese 10% base que tiene el ANSES para sus, justamente, para quienes cobran los haberes a través de la agencia. Y bueno, y después hay que consultarlos, por supuesto, también, que se pueden consultar en la página de ANSES, también los locales, y se aplican los beneficios. ¿Esto ya está rigiendo? Sí, ya regía, se amplía la red, o sea, Bien. hay más comercios ahora. Okay. Y supermercados y bancos, también hay que fijarse en el banco o en el supermercado más cercano al que vas, si tienen alguna promoción, si esa promoción tiene un día específico al que hay que ir justamente para que apliquen el descuento o el reintegro, más allá de justamente el 10% que otorga este reintegro de tarjeta de débito para quienes son beneficiarios de ANSES. Mauro. Bueno, el día de ayer comentábamos que la Unión Europea, la Comisión Europea y varios otros líderes se habían juntado en Yerevan, en Armenia, ¿no? Que habíamos dicho que es un aliado de Rusia, que es muy significativo, que Armenia se está acercando al bloque europeo y que los líderes europeos se junten en Armenia además. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que, bueno, se puso firme. ¿Y firme frente a qué y a quién? A los Estados Unidos de América. Porque Donald Trump, en estos desacuerdos que tiene con Europa, estos entredichos que tiene con varios líderes europeos, amenazó con imponer un 25% de aranceles sobre los autos importados a Estados Unidos que sean fabricados en Europa, cosa que Europa dijo: tenemos un trato, tenemos un acuerdo marco de libre comercio que vamos a ver si se efectiviza para reducir la tensión, pero dijo: estamos listos para esta situación. En el sentido de, si tenemos que enfrentar a Estados Unidos, en términos diplomáticos, por supuesto, no militares, claro, lo vamos a hacer. Y el que fue todavía más claro fue el primer ministro británico Keir Starmer, que dijo lo siguiente: ahora tiene que ser Europa la que lidere el camino. Y siento que en materia de defensa y seguridad hemos estado por detrás de los acontecimientos durante demasiado tiempo. Exceso de dependencia, de confianza en algunas suposiciones sobre el mundo en el que vivimos. Todo eso se ha terminado. Y ahora necesitamos liderar la salida de esto y tenemos que hacerlo con rapidez porque estos impactos son reales. Las alianzas que están bajo tensión son reales y la forma en que nosotros, como grupo de líderes, respondamos ahora probablemente definirá lo que suceda durante muchos años, posiblemente durante una generación. Así que siento que este es un momento realmente importante para unirnos y tener estas discusiones sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué acciones seguirán a partir de ahí. Clarísimo, un primer ministro que tuvo, de Reino Unido, que tuvo mucho conflicto con Donald Trump, muchísimos entredichos, pero está diciendo lo siguiente: Europa no va a tomar el mundo como quiere que sea, sino como es, porque no le queda otra. Y Donald Trump se lo hace saber cada vez que se refiere a Europa, ¿no? Gracias, Mauro. El gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, levantó cientos de estacionamientos reservados para personas con discapacidad con certificados falsos o vencidos. Esto ocurrió en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Según el anuncio del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, en lo que va el año se anularon 272 de estos espacios, de estos estacionamientos reservados para personas con discapacidad. Escuchen este número. De acuerdo a lo informado tras la auditoría de los espacios reservados ilegales, el 76% de estos espacios estaban vencidos, el 11% de los titulares eran personas que ya habían fallecido,
servicio y el 13% restante eran falsos o sin registro. Desde el Ministerio entregaron y mostraron en las redes sociales, el Ministerio de Infraestructura, unos videos en donde se ven a distintos operarios y trabajadores sacar estos carteles para ponerle un fin a estas reservas de estacionamiento que, bueno, ellos en la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura, pusieron fin a las reservas de estacionamiento truchas. Auditamos espacios reservados para personas con discapacidad y se dieron cuenta de que la mayoría, o había un número muy alto, de que no cumplían con las reglas. Del mismo modo que informaron esto y que van a seguir haciendo auditorías para seguir viendo si hay más de este tipo de espacios que no cumplen con la normativa, también presentaron un informe aclarando de cuáles son las documentaciones obligatorias que tienen que presentar cada una de aquellas personas que sí tienen algún tipo de discapacidad y que necesiten este espacio para poder estacionar. Pero la novedad es esta, más de 300 lugares entonces que antes no se podía estacionar porque estaban reservados con certificados falsos o vencidos, fueron levantados y esta es una medida que va a seguir en marcha por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Y 3 grados, la temperatura máxima pronosticada para hoy. Está lloviendo en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Va a haber alguna mejora temporaria durante el día, pero atención porque se vienen tormentas fuertes para la noche. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que sucedió en Villa Gesell. Agredieron a concejales opositores que votaron contra el presupuesto municipal. La última reunión del Consejo Deliberante de Villa Gesell terminó en violencia cuando ediles opositores a la gestión local de Gustavo Barrera fueron agredidos físicamente dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para el 2026. Se difundieron varios videos sobre esta agresión. Nosotros estamos en comunicación con Adrián Domínguez, él es concejal de la UCR ahí en Villa Gesell y es uno de los concejales agredidos anoche en esta última reunión del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Adrián? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Buen día, Eleonora. Buen día. Contanos qué fue lo que pasó anoche. Sí, en realidad fue el día lunes, ¿viste? Sesionamos los lunes, primer y tercer lunes de cada mes. Bueno, después de tratar, yo soy el presidente de la Comisión de Hacienda, ¿no? Del Consejo. Y después de tratar durante un mes y medio el presupuesto 2026 en la Comisión de Hacienda, bueno, se decidió rechazar ese presupuesto, ¿no? Donde nosotros pedimos que sea un presupuesto eficiente y equilibrado en el gasto, ¿no? Y bueno, vemos que no corresponde, de un presupuesto de casi 40.000 millones para el 2025, presupuestaban para el 2026 casi 64.000 millones, lo cual el aumento iba a ser significativo y iba de alguna manera a afectar a todo el contribuyente, ¿no? Sí, acá estoy leyendo que sobre el presupuesto rechazado, el proyecto disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta. Sí. Esos son algunos de los puntos que están... Claro, te cuento un poquito. Sí. El problema arranca en noviembre, donde presentan un proyecto, porque esto tiene que salir en diciembre, antes del receso de verano, ¿no? Pero los concejales que se iban no quisieron tratarlo, no dieron quórum. Entonces quedó para la nueva conformación del Consejo, porque hasta diciembre tenían mayoría el oficialismo, el peronismo acá, ¿no? Sí. Y a partir de ahora tiene mayoría la oposición, que si bien somos varios bloques, hay una alianza Libertad Avanza, o la VG, que es una unión vecinal, que es un concejal, y Marilina Córdoba y yo, que estamos por la Unión Cívica Radical, que se había conformado desde Somos, ¿no? Bien. Y bueno, en febrero se presentó otro presupuesto, que estuvimos a punto de que salga. En un momento cerraron la negociación porque ellos exigían en ese momento 61.000 millones. Sí. Y dijeron, no, lo tratamos en sesiones ordinarias en marzo, a partir de marzo. Y así fue. En marzo presentaron otro proyecto, así que teníamos 3 presupuestos, ¿no? Y bueno, trabajamos sobre el último. Y bueno, se decidió no acompañarlo. ¿Y cómo se desató esta pelea y estas agresiones que, para quienes nos están viendo en el canal de YouTube o en el 85 de Flow, estamos compartiendo el video de estas agresiones dentro del recinto? Sí, Eleonora, arrancó todo, acá hay un único responsable primario, ¿no? Y después hay otros actores, pero arrancó todo a partir de que el miércoles anterior, último día hábil antes de la sesión, va el intendente con sus concejales al Consejo Deliberante a la tarde, que él sabe muy bien que más o menos de 8 a 1, 2 de la tarde encuentra a todos los concejales de la oposición trabajando en sus distintos bloques.
hacer un videíto donde, bueno, ahí como que no estuvo bueno lo que hizo. Y después empezaron desde el sindicato de camioneros a mandar un flyer del sindicato de trabajadores municipales de acá y de una agrupación que es de ellos que se llama María Eva, algo así. Y convocaban a la gente, inclusive convocaron un hoyo popular en la puerta del Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Para, bueno, de alguna manera hostigarnos a los concejales opositores, a intimidarnos, ¿no? Vinieron camioneros con camiones de la costa. Bueno, convocaron, habría 200 personas. Y era previsible que pase esto, ¿no? ¿Todas estas personas entraron al recinto? Bueno, en un momento se abre la puerta del recinto, está abierta. Sí. Había vecinos. De hecho, el recinto tiene ventanas. Habían abierto la ventana que daba justo donde me siento yo. Muy respetuosamente yo no la cerré. Sabíamos que iban a pasar estas cosas y bueno, decidimos afrontarlo porque no nos podemos dejar intimidar. Estas prácticas atentan con la democracia, no están buenas, sobre todo en una ciudad pequeña como la nuestra, donde yo vivo acá hace casi 30 años, nos conocemos todos, nos cruzamos en el banco, en el club, todo el tiempo nos cruzamos. Y en el día lunes como que nos pusieron al vecino, porque acá hay gente que debe tener beneficios y manda a los vecinos a que se separen de la vereda de enfrente de los concejales, ¿no? Y nosotros, un problema que el intendente tiene con camioneros y con el sindicato municipal, le tiró la pelota del lado de los concejales. Y es algo que lo tiene que resolver él. El año pasado no tuvieron paritaria los empleados municipales. Y bueno, no pasó nada. Y bueno, justo este año sí. Echaban culpa a un presupuesto que no se puede acompañar, que por culpa nuestra iba a echar empleados de la recolección de basura, que de hecho el día de la sesión manda los telegramas como a propósito, ¿no? Todo. Y bueno, y nos pone de la vereda de enfrente al empleado municipal, claro, que nosotros estamos lejos de querer que le vaya bien al empleado municipal, ¿no? Estamos para legislar para toda la comunidad. Estamos hablando con Adrián Domínguez, uno de los concejales agredidos en Villa Gesell. Él es concejal por la Unión Cívica Radical, ahí de esa localidad. O sea que la responsabilidad o la potencial responsabilidad hipotética del intendente fue grande, si se quiere, por esto. Y mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de declaración de su parte? ¿Hubo algún, del Poder Ejecutivo, digamos, de Villa Gesell, hubo alguna declaración, alguna respuesta o está todo en silencio? Salieron, la verdad que se hizo notorio lo que pasó en los medios nacionales y bueno, todo el mundo repudió esto, ¿no? Desde la Unión Cívica Radical de todas partes nos llegaron, y bueno, después salieron de alguna manera los concejales, nos pasó algo re loco. Si ven el video, yo soy el último que me quedo. No vengo de la política, soy un vecino que decidió involucrarse. Y me conoce medio pueblo a mí por el comercio que tengo. Y trataba de explicarle a la gente, porque me empezaron a reputear y a maltratar. Si ven, me tocan, sí. Cosas que no pueden hacer con nosotros, no con los funcionarios, porque estamos... Sí, te agarran de la trabajo. Remera y te tiran. Y otra señora que está atrás mío me agarra el pantalón, ¿viste? Al concejal que estaba, porque tomó licencia por un problema familiar, Marilena Córdoba, que es la presidente
actual del Consejo Deliberante, mi compañera de bloque, estaba el Pollo Herrera al lado mío, también el hermano del sindicalista Damián Coma lo agarra de la oreja a mi compañero, ¿viste? Claro. Cosas que no pueden suceder. Y bueno, después salieron los concejales, nosotros quedamos desde las 7:30 de la tarde que se picó hasta casi las 11 de la noche, cautivos adentro del Consejo Deliberante, porque estaba tomado por gente que habían convocado ellos. Y los concejales del oficialismo, inclusive la vicepresidente que presidió el consejo esa noche, Sí. que es del oficialismo, es peronista, se fueron todos, nos dejaron solos. Y al día de hoy el intendente no ha emitido una palabra. ¿Y ustedes van a hacer algún tipo de presentación, denuncia, algo? ¿Cómo sigue esta situación? Esa noche vino la policía y nos tomó la denuncia dentro del consejo, porque tuvimos ahí, nos sacaron como delincuentes en patrullero, algo que nunca habíamos vivido más de uno de nosotros. Y bueno, ayer fuimos a la fiscalía, sí, se va a empezar a ampliar esa denuncia, porque después empezaron en las redes a arengar que querían las direcciones de cada uno de los concejales para ir a buscarnos a nuestras casas, ¿no? Y digo, wow, yo estoy al horno, Claro. porque me conocen hasta los perros. Era el primero que iban a venir a buscar. Pero bueno, la denuncia hubo que hacerla por cualquier cosa. Y bueno, esperemos que de ahora en más el vecino infinidad de vecinos. Yo tengo un comercio sobre una avenida, pararon, me llamaron, mandaron mensajes, inclusive muchísimos empleados municipales que dicen no le aflojen, ¿entendés? Porque no está bien lo que está pasando. Adrián Domínguez, concejal de la Unión Cívica Radical en Villa Gesell, uno de los concejales agredidos en esta sesión del Consejo el lunes. Ojalá que todo se aclare pronto y que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, ni en el municipio de Villa Gesell, de ahí de la costa, ni en ningún otro municipio. Muchas gracias, Adrián, por esta comunicación con nosotros. Tal cual, vieron que la política es diálogo y consenso, ¿no? Sí. Con la agresión y el maltrato no llegamos a ningún lado. Gracias, Adrián. Que tengan lindo día.
que esto es que Argentina coloque deuda en los mercados bajo una ley que se llama Ley Nueva York. Y esto es importante porque bajo ley local, si de repente hay default y Argentina no cumple con esos contratos, van al tribunal local, si no hay que ir a los tribunales internacionales, y a los inversores le confían más a los tribunales internacionales que al argentino. Eso es un poco la diferencia o por qué se busca esa salida de los mercados. Claro. Y en realidad es un paso que lo acerca un poquitito más, ¿no? La calificadora de riesgo Fitch, que lo que hace es justamente decir, esta deuda de este país es más o menos riesgosa de cumplirse o no cumplirse con los pagos, le subió la calificación de CCC más a B menos. ¿Qué es lo importante de esto? Que en 2016, cuando Argentina sale a los mercados por última vez, tenía una calificación de B. Ahora es B menos, es decir, que está un pasito de lograr esa calificación B. Claro, de lograr la calificación que tenía en el momento en el que había colocación de deuda internacional, ¿no? Que es a lo que apuntó siempre este gobierno. ¿Qué pasa? Como las tasas hoy en día, de todas maneras, también se rigen por el famoso riesgo país, un riesgo país que está en 528 puntos básicos, que como siempre, este indicador lo que hace es sumarle porcentaje a los bonos de tesoro de Estados Unidos, que están en 4.3, 4.4 más o menos, y Argentina tendría, para poder endeudarse en el exterior, este 5,2 más o menos, más el 4, y piquito, ¿no? Tendría 10 más o menos. Entonces, endeudarse al 10% es riesgoso en términos de que quienes toman esa deuda dicen, ¿me va a pagar el 10% en dólares? Efectivamente, ¿no? Entonces todavía no estamos en ese punto, pero sí te acerca un poquito más. La primera reacción de esto es los bonos subiendo. Bonos de la deuda en dólares, por ejemplo, el AL30 subiendo un 0,4%. El AL30 quizás muchos los tengan en sus carteras si de repente invierten como minoristas, ¿no? En el mercado y tienen ahí sus pequeñas inversiones. El AL30 es el que se usaba para el dólar MEP, ¿recuerdan? Sí. Es que es esta cotización en la que vos comprás el bono en pesos y lo vendés contra dólares, o sea, lo volvés a vender en dólares y de ahí obtenés la cotización en dólares justamente. Después tenés algunos subiendo al 1,4, el GD35, un bono más largo, ¿no? Que vence en el 2035, también subiendo un 1,4%, un 1% del AL35, bueno. Una buena noticia, van a ver la pizarra internacional de Argentina de los bonos en verde, porque lo que hace es esto, decirle Argentina es menos riesgosa para invertir. Y lo que abre también esto es que de repente algunos bancos europeos, por ejemplo, ahora pueden ofrecerle a sus clientes, por ejemplo, bonos argentinos, que antes no se podía con el CCC+, ¿no? Esto es un poco lo que implica. Se busca cuando hay una noticia por el estilo, en el mediano plazo, que haya como un cierto efecto cascada y que mejore, por ejemplo, el riesgo país, ¿no? Este índice que te pone más porcentaje a si vos te querés endeudar en el exterior, ¿no? Pero bueno, también lo que hace es, como decía antes, los bonos en dólares crecen y eso hace que si de repente vos tenés invertido en, por ejemplo, fondos comunes de inversión, cuando vos abrís, ¿qué es lo que tiene el fondo de común inversión adentro? Si te dice renta fija, son bonos. Renta fija siempre es algo que vos sabés cuándo te va a pagar, ¿no? Y si dice renta fija, son bonos. Es decir, que si vos tenés este tipo de inversiones, van a mejorar simplemente porque están subiendo los bonos, porque se perciben como menos riesgoso. ¿Qué tuvo en cuenta la calificadora de riesgo para justamente mejorar esta calificación? Las reformas económicas, dice, que fueron buenas para la economía y para el equilibrio de la macroeconomía argentina, el superávit por energía, las victorias legislativas como la ley de glaciares, como la ley bases, entre otras cosas. Es una perspectiva estable, con lo cual en 6 meses no lo va a modificar. Y al mismo tiempo también puso algún tipo de luz amarilla que prende ahí en el tablero, como la posición de la liquidez internacional. Esto es las reservas, ¿no? Reservas que el Banco Central viene comprando, lleva más de 6.000 millones de dólares comprados en el inicio de este año, pero no así acumulando. De hecho, todavía están en netas negativas, ¿no? Las propias del Banco Central están en netas negativas.
Así que de esta manera el gobierno de alguna manera se entusiasma. Un gobierno que tiene la cuestión financiera muy valorada, arriba de sus prioridades. muy arriba de sus prioridades en términos de cómo se financia, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto inmediatamente no va a hacer que el gobierno busque igual, porque también lo que puede hacer Luis Caputo y un poco lo que le está exigiendo de alguna manera el mercado es, bueno, probá con una tasa alta, bancate una tasa alta y salí a ver qué pasa, ¿no? Es un gobierno que busca los éxitos y no los fracasos, ¿no? Entonces salir con una tasa alta y que de repente no haya muchos tomadores de esa deuda se puede percibir como un fracaso. Claro. Entonces no lo va a hacer en el corto plazo. De hecho, consultando también con fuentes oficiales, decían los cupones, es decir, los vencimientos que tenemos ahora cerca, ya los tenemos cubiertos con deuda internacional, con organismos internacionales. Recuerdan que hace un par de semanas hizo un acuerdo de garantía con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, por 2.500 millones para poder asegurarse esos 4.300 millones que tiene que pagar ahora en julio. Entonces, el gobierno dice, ahora no voy a seguir a los mercados, no me jodan, por ahora no lo voy a hacer, pero sí en un futuro esto le mejora y es una buena noticia para la cuestión, el frente financiero, ¿no?, de la Argentina. Veremos si lo puede sostener. Por 6 meses vamos a tener esta calificación y si el año que viene, porque esto ya son 6 meses, estamos en mayo, llegamos a noviembre más o menos, y si el año que viene mejora aún más y eso impulsa la salida de los mercados internacionales. Gracias, Euge. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que
Acá viene Malum, poco de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. Bueno, Barbie, lo habías adelantado en el arranque de No Somos Nadie, este rol dentro de un set de filmación que yo por lo menos lo desconocía, que es la coordinadora de intimidad. Así es, un poco en contra de lo que decían y pensaban los directores de cine, porque no quieren tener tanta gente nueva dentro de su equipo, pero se dieron cuenta que les facilitaban la tarea. A raíz del movimiento Me Too que surgió en Hollywood, ¿no? Por Harvey Weinstein, en donde muchas actrices, incluso celebridades, han denunciado acoso por parte de este productor. Bueno, la cuestión es que los momentos de intimidad que tienen que ver a veces con escenas con sexo u otras veces de violencia. Hay alguna escena en donde la protagonista es increpada de manera sexual. Sí. Bueno, todo eso se coordina, se trabaja. ¿Para qué? Para que fundamentalmente no se repitan estas escenas que son incómodas. Para que con una toma ya lo tengamos resuelto. Se habla, se completa un formulario en donde los que forman parte de esta escena ponen hasta dónde quieren llegar. Algún roce, alguna caricia. Porque una de las exponentes es Tati Rojas, que se formó como directora de casting y que ha trabajado acá, por ejemplo, en la serie Coppola. Si ustedes recuerdan, hay una escena de Juan Minujín en un jacuzzi, en donde comparte un momento de intimidad con una actriz chilena, Maite Rodríguez en este caso, recreando la historia de Guillermo Coppola, ¿no? Su pasado como galán. Y claro, la actriz y Juan Minujín no se conocían demasiado y tenían vergüenza al compartir el agua. Son complicadas esas escenas. Exacto, parece ser que lo más íntimo son los besos y las caricias porque son reales. Después todo lo demás es simulado. Hay protectores genitales, se llaman así, para que no haya un roce real. Y hay pelotas, balones, así como las pelotas de playa, que están entre el actor y la actriz, o las actrices, a veces también, como mencionábamos ayer, incluso en El Barro 2, que tiene este tipo de escena, no sé, hay otras escenas en donde hay películas que son comedias, en donde hay también momentos de intimidad, y para empezar se deja que en el set esté solo el personal necesario, camarógrafos y director. La menor cantidad de gente posible. Los actores, no se permiten teléfonos, que no haya ninguna situación de, hacemos una toma, una fotito y que después se viralice. No, nada de esto. Todo es con respeto. Los actores más jóvenes son los que menos les cuesta esto porque están acostumbrados y han crecido en donde el respeto hacia el cuerpo del otro ya está presente. Pero las actrices y actores de otras generaciones que ya llevan muchos años trabajando y que tal vez pasaron situaciones incómodas, son quienes más les cuesta acceder a esto y les viene bárbaro los coordinadores de intimidad. Ana Garibaldi, la Gladys Borges en El Barro 2, contó que Y en El Marginal. Y en El Marginal, tal cual. Por un lado, hay escenas en El Barro en donde se están dando una ducha todas las actrices y están desnudas, y ella dijo, yo no tengo ningún problema. Pero también me preguntaron, ¿vos querés darle un beso o chupar un pie, por ejemplo? Y dijo, ¿de quién? ¿Hasta dónde esto? La cara de Euge es espectacular. Sí, claro, pasa eso. Pero bueno, tiene que ver con lo que dice el guión y hasta dónde uno quiere o no llegar. Bueno, así hay muchas cromañón. Igual también qué es otra difícil serie. debe ser también para los actores, ¿no? Porque vos tenés que estar fingiendo que estás sintiendo algo, pero que en realidad está todo demasiado como armado. Exacto. Porque vos lo podés fingir en una situación que se asemeje un poco más a la realidad. Claro, pero algo sin romántico, ¿no? Claro, Pero claro, algo por ya ejemplo. con más o sea, intimidad sin cuesta. tanta... Pero cuando está todo tan coordinado, debe ser como bastante estresante es un poco el momento. el trabajo de ellos. Son profesionales, sí, exacto. Pero igual debe No ser se como estresante. Para uno que no está acostumbrado, sí, imagino que sí. Pero además el trabajo no termina en el rodaje, sino después en la postproducción. Porque las coordinadoras o coordinadores de intimidad, hasta ahora son mujeres, por lo menos que trabajan en Argentina, están con el director en el momento de la edición para ver que nada se escape de lo que fue pactado y firmado por los actores, actrices, los involucrados. ¿Qué es lo que hace específicamente esta coordinadora? Busca estos elementos que necesita para separar los cuerpos y que no haya roces. Y ensaya también una coreografía entre cada uno. Bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? Un beso, no sé, en el cuello, en el hombro. Hay escenas que por ahí, o historias que llevan un poquito más, y ahí, cada uno accede. En Virgen Rosa, una película de ficción que trabaja Juana Viale, Carolina Kopelioff, ellas son hermanas, no hay, ningún momento de intimidad, pero sí hay una pelea entre ellas física, en donde están en como una especie de ring de boxeo, y uno ve realmente golpes muy duros,
todo eso también fue todo coreografiado y hubo una coordinadora, en este caso de intimidad, pero que tenía que ver con hasta dónde podemos hacer que recibís un golpe. Claro. Eso está, hay una anécdota muy conocida, creo que de la película Troya, que está Brad Pitt y Eric Bana, que hacen de Héctor y de Aquiles. Sí. Cuando pelean, que es cuando Aquiles mata a Héctor, como en la Ilíada, creo que habían apostado, ¿no? Le habían dicho, bueno, por cada golpe real que uno le pega al otro le da $100. Creo que Brad Pitt pagó un montón y Eric Bana no pagó nada. Bueno, bien. Pues estaba coreografado, pero bueno, claro, como golpes reales. La profesionalidad de Eric Bana, es exacto. Bueno, aquí esto más que nada, no tanto con las escenas de violencia, que siempre también hay, pero en menor medida, pero sobre todo con las de intimidad. Con las de intimidad. Así que están todos cuidados. Todo lo que ven ustedes, que parece que está como pasado de la línea, está todo perfectamente calculado y aceptado por ambas partes. Me parece incluso que debe ser más difícil el tema de las escenas de violencia. Bueno, a veces hay dobles de riesgo, ¿no? Claro, también. ¿Cómo hago para que parezca...? A veces hay golpe de verdad. O sea, sí, bueno, pero claro, es eso, para evitar ese golpe de verdad. Debe ser complejo, que sea verídico, pero que no sea tan verídico. Ahí están también los directores de acción, ¿no? Ella es otra área en donde, bueno, simulan y hay stunt o dobles de riesgo cuando uno no quiere hacer cierta escena. Recuerdo, por ejemplo, en El Eternauta, Carla Peterson, creo que en el segundo episodio tiene que saltar de una ventana al techo de una camioneta. Ella no lo hizo. Le daba miedo, no era mucha altura, pero ¿para qué arriesgarse? Algunos lo hacen. Bueno, sabemos que Tom Cruise hace todo. Sí. Hace todo. Claro. Sí. Pero en el Carla Peterson trajeron a una doble de riesgo para que hiciera un salto de, no sé, 1,5 metros, 2 metros. Claro. Pero bueno, acá hablamos de otra cosa. Acá tiene que ver con la intimidad, que está todo perfectamente calculado. Gracias, Barbie. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now, 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Y estamos llegando a este centro del día que pide equilibrio, 11:50 en todo el país, 25 la temperatura en este momento. Y la semana que viene se va a conocer el dato de la inflación de abril. Venimos de un dato de la inflación de marzo que fue muy alto, que el propio gobierno reconoció que había sido un número malo y que fue en ese contexto en el que pidió paciencia. Un mes que tenía muchos datos estacionales y un mes que estuvo inmerso en este conflicto con Medio Oriente con la suba de combustibles por el aumento del petróleo. Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, él es presidente de Analítica, para hablar justamente de las perspectivas que hay para este dato de la inflación que se va a conocer la semana que viene respecto de abril. ¿Cómo estás, Ricardo? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Eleonora? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué perspectiva tenés para este dato que vamos a conocer la semana que viene? Bueno, nosotros en Analítica estimamos un crecimiento de los precios del 2,8% durante el mes de abril, 0,6% por debajo del dato de marzo. Hay algunos colegas, consultoras colegas, que les dan incluso un poco menos, pero más allá de eso vemos una desaceleración en abril de la inflación. Teniendo en cuenta, vale la pena también marcar que no todo el efecto de los precios, del aumento de los precios del petróleo en el mundo fueron impactados en el mes de abril. Vamos a tener también en mayo y seguramente a partir de este domingo, que es cuando vence el congelamiento de precios de YPF, seguramente hay algunas novedades al respecto, con lo cual hacia adelante la tasa de inflación va a tener algún componente adicional vinculado con el conflicto de Medio Oriente. Ricardo, más allá del conflicto en Medio Oriente que le pone este impulso de los combustibles y lo que sea regulados, la núcleo que estaba alta, estaba más al 3% para el mes pasado y que es lo que puede llegar a darte una continuidad de una inflación alta, ¿cómo la ven y por qué está impulsada? Bueno, la núcleo bajó también, según nuestras estimaciones, que, bueno, digamos, para que todos entendamos, la inflación núcleo es aquella que no tiene en cuenta justamente los precios regulados, en este caso el impacto del petróleo en los combustibles, pero también las tarifas públicas, servicios públicos, que vale la pena, nota al pie, el gobierno ya planteó que va a haber
una extensión del subsidio al gas para un 75% de los consumidores a partir del mes de mayo. Esto tiene que ver también con algo que viene haciendo el gobierno sistemáticamente todos los inviernos, ¿no? Ralentiza un poco la quita de subsidios justamente para que los impactos inflacionarios no sean tan altos, ya lo hizo el año pasado. Y por otro lado, decíamos, dentro de la inflación núcleo no se contemplan los bienes estacionales, digamos, las frutas, las verduras de estación, que obviamente impactan, digamos, estacionalmente en diferentes meses. Dicho esto, nosotros vemos la inflación núcleo por abajo del 3% también, muy cercana a este 2,8% que tenemos para el mes de abril. Que vale la pena decir, es una inflación más baja, sí, pero sigue siendo una inflación alta, una inflación incómoda para el bolsillo, porque obviamente las negociaciones salariales no corren a esa velocidad y en muchos casos el ingreso disponible, producto de la recomposición de tarifas, hoy está siendo bastante castigado. Esta desaceleración que haces mención tanto en la núcleo como en el dato final, ¿está potenciada por qué cosas? Bueno, tiene que ver con una cierta desaceleración de alimentos y bebidas. Nosotros estamos viendo una desaceleración interesante y es obviamente el principal componente del índice así agregado, y eso obviamente facilita, si se quiere, algo más las cosas para el bolsillo, pero también vemos desaceleraciones en algunos servicios privados. Estamos, digamos, viendo un conjunto más ordenado, más moderado de aumentos de precios, pero insisto, para adelante hay que seguir con mucha atención el precio del barril, digamos, porque, de vuelta, ¿qué es lo que va a hacer YPF, el gobierno? Digamos, el precio de los combustibles va a determinar mucho, que el precio de los combustibles es uno de los precios centrales, junto con el tipo de cambio, junto con las tarifas, que hay que seguir para medir el pulso de la inflación. Ricardo, ¿y cuánto está funcionando de ancla el dólar? Que viene bastante estable, incluso para abajo, y se espera que ahora con el ingreso de los dólares de la cosecha este mes y el próximo mes, al menos se mantenga con las compras del Banco Central, pero que de alguna manera pueda llegar a mermar. Bueno, está claro que el gobierno usa el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, junto con la salarial y la fiscal, claramente. Yo creo que no es un camino adecuado atrasar el dólar para justamente que los precios de los bienes transables, aquellos bienes que tienen un componente de insumos o de materias primas importadas, como son muchos de los alimentos y muchos de los productos industriales de la Argentina tienen componente importado. Entonces esto lo que hace es justamente moderar, tratar de sostener las estructuras de costos que, por otro lado, por el lado de las familias, vienen siendo, digamos, castigadas, si se quiere, por el aumento tarifario en particular. Dicho esto, me parece que durante estos meses el gobierno tiene espacio para continuar con esta estrategia de anclar el dólar, de estabilizarlo, de que crezca lo menos posible, atrasar el dólar, abaratar, digamos, las importaciones y encarecer las exportaciones, porque como bien vos decís, está entrando ya de manera significativa la cosecha gruesa, bien digo, de soja en particular. Hemos tenido un récord de cosecha de maíz también, y esto, bueno, evidentemente le da al gobierno, yo creo, el trimestre de oro del año 2026, que es este segundo trimestre del año. El gobierno va a poder mostrar bajas en la tasa de inflación, probablemente alguna recuperación en el margen de la actividad económica y muy pocas chances de turbulencias financieras, en particular sobre el dólar. Mencionaste este trimestre de oro y te iba a preguntar justamente sobre las expectativas o qué era lo que veías en el mediano plazo respecto a la inflación para el gobierno. Bueno, yo creo que, digamos, vamos a tener probablemente mayo una tasa de inflación parecida a la de abril. Veremos qué número termina o qué porcentaje termina siendo. Quizá algo menos en junio, acercándose a la zona del 2%, pero va a ser difícil, primero, obtener el cero y algo que el gobierno
aspira en algún momento de la segunda parte del año, me parece que va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, si el gobierno logra capear y sobre todo acumular reservas en estos meses de acá a junio, julio, que son los meses en donde hay mucha liquidez de divisas, cosa que no hizo el año pasado y llegó a las elecciones de septiembre en particular en una muy mala condición, con reservas negativas muy significativas, y por otro lado una carga de vencimientos de deuda importante. Bueno, creo que en la segunda parte del año el gobierno, si acumula una buena cantidad de divisas en esta primera parte, puede afrontar la inflación de la segunda parte del año con mejor perspectivas, insisto, sin que empiece con cero probablemente en ningún mes del año. ¿Se podrá romper ese piso o piso del 2 a lo largo del año? Bueno, hay alguna posibilidad de que se pueda lograr de vuelta. Todo depende de cuántos dólares logre acumular el Banco Central de manera efectiva en reservas, porque comprar es una cosa, acumular es otra, porque se viene comprando, han comprado más de 7.000 millones de dólares, pero la acumulación fue de algo más de 4.000. ¿Por qué? Porque bueno, hay que pagar vencimientos en particular de deuda. Tenemos un vencimiento muy importante en julio de 4.300 millones de dólares con bonistas privados, que nadie discute que el gobierno va a poder afrontar, pero insisto, seguimos estando en un equilibrio financiero que hay que seguir monitoreando permanentemente, y que la compra de reservas, a mi juicio, es la política macroprudencial más significativa de acá a mitad de año, justamente para que la tasa de inflación pueda bajar desde allí en adelante. Ricardo Delgado, presidente de Analítica, muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan lindo día.